diapositiva donde se explica dónde está incluida Medra, quién compone el comité, la organización para el mantenimiento de Medra, qué es MSSO, y normalmente presentamos esta segunda diapositiva explicando que cuando utilicéis alguna de las diapositivas que vamos a utilizar ahora, digáis que es una diapositiva de MSSO o de las ICH más exactamente, y que si hacéis alguna modificación que os sirva para representar mejor el concepto, expliquéis que la modificación es vuestra, para que no parezca que es algo que explicamos o que refrendamos nosotros. Entonces, yendo adelante, esto es una agenda a la que ya estáis acostumbrados, se tocan muchos puntos que son comunes en otras presentaciones de este tipo. Estamos en lo que llamamos el What is New, What's New, de forma contracta, donde buscamos explicaros qué novedades hay en una nueva versión de Medra. Aquí sí hemos atinado con el 29.0, que quiero centrar bien, es la edición que estamos tratando. Veremos los cambios y recordaremos todo lo que veis aquí un poco en negrita, que como digo son conceptos, puntos, áreas familiares que nos resultan extrañas. Entonces vamos adelante con la primera relativa a las novedades de esta versión. Y es inevitable acudir a los números, es una versión del 1 de marzo, por lo tanto es una versión .0, por lo tanto es una versión susceptible de tener cambios complejos. Luego veremos que hay alguno, aunque no de gran importancia. Por eso se dice que es una edición compleja. Bueno, esto es una traducción literal, no es más ni menos compleja, la estructura de Medra es lo que es, pero cuando se dice compleja es que permite cambios complejos. Quizá la traducción más correcta hubiera sido edición que admite cambios complejos, cambios potenciales a los 5 niveles de Medra, HLTs, HLGTs. Pero lo que se valió principalmente fueron 1.380 solicitudes de cambio. Quizá vamos un poquito hacia abajo, hacia lo que fue la historia de Medra. Normalmente han sido 2.000, un poquito menos de 2.000, o sea que hay una cierta caída del número de términos con respecto a ediciones antiguas, lo cual es lógico, porque al fin y al cabo el balance se establece siempre entre Medra ya es capaz de cubrir todos los conceptos que se manejan incluso en situaciones complejas en medicina, pero hay un mundo, sobre todo en el terreno de las pruebas de imagen, que va surtiendo nuevos conceptos. Por lo tanto, hay siempre un balance de decir, ya lo tenemos casi todo, pero hay nuevas cosas, nuevos conceptos que se incorporan. En nuestra actividad veis que aprobamos la gran mayoría de los términos que se pidieron, 1042, y luego no aprobamos pues 3.333 y quedaron en suspenso 5. Hay términos que más por complejidad médica, en general eso lo solucionamos siempre, pero hay algunos que atañen o que ponen un poco en suspenso cómo actuar frente a reglas establecidas de Medra, y ahí nos lleva un poco más de tiempo decidir qué es lo que vamos a hacer con esos términos controversiales, como yo creo que decís más al otro lado del Atlántico, o controvertidos, como decimos aquí más en España. Siempre me hace gracia esa dualidad de esas dos palabras para representar el mismo concepto. Bien, vamos a ver entonces los cambios entre 28.1, que fue la versión de septiembre del año pasado, y 29.0. Y en este histograma, que ya es algo proverbial que utilizamos, yo diría que inevitablemente, pero veis el crecimiento de investigaciones. Os puedo decir que hay muchas pruebas de imagen y dentro del tema de las pruebas de imagen, cada vez que, por ejemplo, hoy creo que surgía un término relativo a la acumulación de fluido en cavidad uterina. Claro, al fin y al cabo, tú estás pidiendo esa acumulación de fluido como término, que puede ser un piometra, un hematometra, pueden ser varios términos médicos, pero como lo estás viendo por radiografía y todavía no sabes lo que es, pues pides un término genérico. Y ese término genérico de acumulación de líquido en una cavidad del cuerpo no puede ponerse debajo del término de investigación abnormal. Entonces, muchas veces no solo incluimos un nuevo sistema de imagen que sí va al SOC de investigación, sino también hallazgos visuales
que no pueden ir al SOC de investigación y que deben ser colocados en el lugar anatómico o en el término de trastorno sistémico que le corresponde. Todo eso aumenta las posibilidades, los crecimientos de los términos de Medra. Pero vamos, el gran tirón, si lo veis, es en gran medida las Surgical and Medical Procedures. Me atengo al inglés, que es lo que se están, puesto que no hemos traducido esta parte. Hay un crecimiento típico de técnicas quirúrgicas, de técnicas de imagen, de alteraciones representadas en términos médicos subsidiarias de lo que se encuentra en los términos de imagen. En fin, eso va. Y sin embargo, pues cosas como pues nuevos trastornos del oído, del laberinto u endocrinos, pues crecen mucho más lentamente y es más difícil encontrar términos nuevos. Hecha esta visión un poco general, ¿cuál ha sido el cambio complejo que hemos operado? Bueno, pues realmente diríamos que es complejo en la manera de denominar este tipo de cambios en Medra, pero de complejo no tiene nada. Las infecciones por poliovirus han sustituido al antiguo HLT, que era infecciones por el virus de la poliomielitis. Claro, el virus de la poliomielitis hace referencia a la enfermedad, pero una infección por un poliovirus no siempre termina en una poliomielitis. De hecho, se podría decir que entre un 90% de las infecciones, cuando el virus de la polio entra en una persona, son asintomáticas, incluso en los casos no vacunados. Muchas veces se produce una infección abortiva, muchas veces se produce una poliomielitis con síntomas gastrointestinales no paralíticos. Entonces, lo que tenemos nosotros que decir es infecciones por poliovirus, refiriéndose a todo este espectro que acabo de explicar. No decir o no representar la infección por el virus en su acepción o en su manifestación más grave, que es la poliomielitis. Por lo tanto, ahí hay una pequeña corrección conceptual, aunque en general el cuadro de los poliovirus en los humanos es este espectro que he narrado siempre en la dirección o teniendo como versión más grave la parálisis. La parálisis y los estadios iniciales. El virus, al fin y al cabo, entra por el tubo digestivo. Bien, un problema de conceptualización, de precisión académica, que tampoco necesita más explicación. Pasando a la siguiente diapositiva, donde me he saltado dos. Creo que no me he saltado ninguna en media. No. Con respecto a las SMQs, ya sabéis que hay 110 SMQs parentales, que a la vez se subdividen en las Child SMQs, las subsidiarias, llegando a ese 110, si contaras todas las que son hijas o subsidiarias, llegaríamos a 230 SMQs individuales. Entonces, son actualizadas en cada nueva versión de Medra. Cada vez que se incorporan términos nuevos, lo hacemos mes a mes. Claro, al tener nuevos conceptos en Medra, tenemos que plantearnos si estos nuevos conceptos pertenecen a alguno, a cualquiera de las SMQs que están ya presentes. Para lo cual nos dividimos entre los diferentes médicos que estamos en MSSO y en ese proceso, mes a mes, en los 6 meses de diferencia que hay entre el 28.1 y el 29.0, hemos añadido 255 cambios en PTs, nuevos términos agregados y algunas modificaciones de los términos existentes. Por ejemplo, este término no es específico, en realidad la correlación con la SMQ es menor que la que pretendimos, debería ser un término no específico, broad en inglés, y hacemos una modificación un poco en esa relación, diríamos, estadística o de correlación entre lo que buscan los criterios de la SMQ y el concepto que ya existe, que en este caso no es nuevo. Pero estos cambios para ajustar mejor la relación con la SMQ desde un punto de vista de adecuación estadística o de relación de correlación, una palabra, son menos frecuentes. Se ha identificado la necesidad de una nueva SMQ, de las que os voy a hablar a continuación, y bueno, pues evidentemente os pedimos que visitéis, os conminamos a que veáis la guía introductoria para entender mejor el sentido de cada una de esas SMQs.
Hay nuevos términos en torno a los errores de medicación, nuevos conceptos. Esta diapositiva no tiene otro sentido que poner alguno de los términos. Aquí se ha producido, sería un poco difícil de explicar, pero una de las razones más importantes es que determinados adjetivos como incorrecto, ya sabéis que en los errores médicos y los problemas derivados del uso de medicamentos, muchas veces decimos que el error tiene que ser no intencionado y que cuando no se puede determinar si una cosa ha sido sin determinación, sin intención o sencillamente cuando no podemos determinarlo, entonces es un problema, es uno de esos issues que traducimos del inglés que no se pueden determinar como errores médicos que siempre tienen que ser involuntarios. Bien, pero todo esto surge. Y cuando algo es incorrecto o cuando algo es equivocado, ¿este adjetivo es más un error o es más un issue? Es más un... Bueno, pues ha habido un cambio donde incorrecto o equivocado no implica necesariamente que sea un error. Y por lo tanto los veis debajo de PTs que dicen problema de almacenamiento, problema de dispensación. El problema es aquí el issue de la traducción inglesa de Medera. Es decir, un ajuste de determinados adjetivos que se quedan ambiguamente entre el error y el problema para determinarlos finalmente como problemas y no como errores. Bueno, es al fin y al cabo una precisión semántica que tampoco requiere más atención. Esto es un tema curioso, la derivación del latín, el parainfluenzae, es el derivado del latín que todavía se mantenía en mucha de la taxonomía microbiológica antigua, pero que a la hora de buscar una traducción práctica en inglés, pues no se consideraba adecuada y entonces hemos pensado que parainfluenzae debía terminar siendo parainfluenza en inglés. Pero eso en español no nos repercute porque ya ponemos parainfluenza. O sea, no ha habido nada que corregir. Pero sí debéis tener en cuenta que si utilizáis la versión inglesa os encontraréis con que se actualizaron 8 términos que fueron, creo que no sé si fue nombrarlos de nuevo, yo creo que no, que se hicieron non-current y se añadieron términos nuevos con el nuevo adjetivo o la nueva denominación de parainfluenza. Bien, esto es un poco más importante. Ya sabéis que el point to consider determina de forma muy enérgica siempre que no se puede dar como uso fuera de medicación si el que ha enviado la información no lo ha dicho o no lo ha especificado como tal. Pero claro, nos decían muchas veces, yo como receptor puedo juzgar si realmente esto es un uso fuera de indicación, porque conozco muy bien mi producto, porque ya me sé la historia, porque sé que mi producto se está utilizando muchas veces en esta indicación y yo puedo determinar si es... Entonces, la reglamentación de que solo se puede determinar fuera de uso de indicación si lo ha especificado así el que ha enviado la información, el reporter, pues ponía una limitación al establecimiento por parte del receptor de un juicio al respecto de si eso no fuera de indicación. La forma de solucionar esto ha sido crear una batería de conceptos relacionados con fuera de indicación, los mismos casos que podríais encontrar en fuera de indicación, pero precedidos por el string de sospecha de, sospecha de, sospecha de forma que eso dé la posibilidad a que el que está recibiendo el mensaje pueda determinar su opinión de que hay un uso fuera de indicación sin desdecir, sin contravenir la norma de no utilizar el término que no incluye sospecha de una forma ad libitum, o sea, sin parar a considerar si ha sido informado como tal o no. Bien, aquí veis, cuando hablamos del informe de versión, ya sabéis que siempre me va acompañado de una hoja de Excel que no voy a entrar ahora a formaros porque estamos además con un nuevo sistema de proyección que es un poco inestable y no quiero andar enredando, pero sí me preocupa o sí quiero instaros a que cuando bajéis la versión 29.0, ya sabéis que tenéis los ficheros ASCII, que son los que se cargan para recomponer Medra dentro de vuestra base de datos,
También tenéis una serie de PDFs, uno de los que hablan de la intro guide, de la versión, la guía para la utilización de las SMQs, la guía para utilización de Medra en general, y luego tenéis un Excel con muchas hojas, que al fin y al cabo lo que hace es tocar todos estos campos, cambios del nombre de término, degradaciones, promociones, nuevos términos en Excel, con sus enlaces primarios, sus enlaces secundarios. Esto permite luego actuar de una forma más libre cuando tenéis que copiar o volcar en un documento de Word o hacer filtros sobre términos u ordenarlos de forma diferente. Y a la vez me permite ver numéricamente cuánto de esos cambios en esas visiones específicas se han producido en esta edición. Por ejemplo, el primero, cuántos nuevos LLTs, incluidos nuevos PTs, pero ya sabéis que el PT se replica siempre a nivel LLT y ese es el más significativo. Ha habido 611 términos nuevos. Claro, me diríais, pero bueno, si antes has hablado de 1.300 cambios. Claro, pero había 1.300 cambios donde hemos cambiado el enlace, hemos añadido un enlace a un término, hemos movido un término hacia otro. En general, el número de términos nuevos es solo un porcentaje de ese total de cambios que se efectúan. Entonces, 1.300 a 600, pues es aproximadamente un 40% de esos cambios totales, de esos 1.300 que veíamos, creo que recordad que eran 1.300, bueno, pues 611 han sido novedades, nuevos conceptos que bien a nivel LLT o PT van añadiendo más estrellas en el firmamento de las opciones para codificación de Medra, dicho de forma muy poética y probablemente no concordante con el mundo de los datos en el que vivimos todos, ¿no? Bien, ahí vais más cambios relativos a una SMQ. En fin, fijaros, buscad este fichero de Excel y explorarlo en sus diferentes tablas para ver qué os ofrece y cómo os puede facilitar la exploración de Medra. Nada nuevo en esto del mantenimiento proactivo. El mantenimiento proactivo, como os explicamos siempre, es una iniciativa para modificar cosas mejorables, digamos, que afectan a muchos términos. En lugar de ir a un cambio puntual en Medra, que es lo habitual, lo que se manda por la herramienta de web que tenemos, WebCR, Change Request o cambios en Medra a través de la web, pues en vez de esos cambios puntuales a veces hay que modificar muchas cosas. Bueno, siempre se pone el ejemplo este de bleeding. Voy a irme, por ejemplo, al último. El último que se nos pidió es que el término anafilactoide estaba creando confusión porque un problema de anafilaxis o anafilactoide, al fin y al cabo, termina en el mismo tipo de tratamiento y además anafilactoide empieza a no estar de moda, con lo cual no está de moda, se empieza a utilizar menos, pero al fin y al cabo la diferencia entre ambas cosas es que en la anafilaxis actúa el anticuerpo IgE y en las alteraciones anafilactoides pues hay simplemente mediadores de inflamación sin que el IgE esté de por medio. En fin, un cambio fisiopatológico que no afecta al tratamiento y que a términos prácticos tampoco debería afectar el análisis porque puede crear confusiones, dispersiones de una señal y demás. No entro en detalles, pero es un ejemplo donde varios términos, porque hay shock anafiláctico, shock anafilactoide, anafilaxis, reacción anafilactoide, es decir, hay varios términos que están tocados por ese cambio de calificativo que al fin y al cabo ha habido que agrupar. Es algo pues, más limitado, pero quizá médicamente más interesante que el bleeding que seguimos poniendo con mucha sistemáticamente revisión tras revisión. Bueno, Tomás, otros... perdón Sí, que por interrumpir, pero sí hay una pregunta y antes que sigas. La pregunta dice, ¿en qué escenarios se utilizan los términos sospecha de uso fuera de indicación? vale. Tú puedes tener sospecha de uso fuera de indicación. Suponte que tú tienes un Botox que se está utilizando pues, para un problema cosmético que no está indicado en el uso del Botox. Se me ocurre así un poco a bote pronto. Y tú sabes, porque conoces tu producto,
que el uso del Botox para conseguir, no se me ocurre en este momento nada, pero yo que sé, quitar las arrugas del cuello, pues no está dentro de la indicación porque es más el uso entre cejas, el uso en la cara y demás. Tú sabes, porque conoces muy bien tu producto, que cuando se está utilizando en el cuello para quitar las arrugas del cuello, puede ser efectivo, pero es algo fuera de indicación. Pero el que te ha informado sobre lo que haya ocurrido en ese tipo de uso, no te está dando el uso en el cuello del Botox como un ejemplo de, no ha determinado que sea un uso fuera de indicación. Sin embargo, tú en tu compañía sabes que es un uso fuera de indicación típico que estás viendo cada vez más y más. Como no te ha informado el que te ha informado, el que ha reportado, el que manda el reporte, no lo ha calificado como fuera de indicación porque se lo ha olvidado, porque no quería, por lo que fuera, tú en el momento de recibir la información sí puedes determinar que ha sido o que crees que es un uso fuera de indicación, pero utilizando el suspected, puesto que el que te envió el reporte no lo informó como tal. Entonces te permite decir, sospecho que es un uso de indicación, pero no quiero contravenir la norma de que solo informamos uso de indicación FETEN, determinado, seguro, cuando lo informa el que reporta. Es colocarse, dar una serie de opciones, una batería de términos para dar opción a que el receptor del mensaje pueda opinar también sin contravenir la norma de usar solo uso de indicación en los casos en que se ha prescrito o se ha determinado como tal. No sé si se me entiende. Si no, lo volvemos a tocar al final. Otro término es, perdonad, la malignidad secundaria. Tenemos muchos términos que tenían varios LLTs que tenían malignidad secundaria, entonces surgía la duda de qué me está hablando usted. Malignidad secundaria porque se ha producido una metástasis que es secundaria a un foco primario, o malignidad secundaria tal y como se empieza a entender ahora, que es que ha habido un segundo cáncer después del primero. Yo creo que además en la diapositiva no está del todo bien explicado, porque lo que se considera una malignidad secundaria es un cáncer secundario debido al tratamiento de uno primero. Es decir, a mí me operan de un problema o de un cáncer en el cuello y porque después de la radioterapia y la quimioterapia se bajan mis defensas, resulta que luego tengo un cáncer de próstata derivado de el problema inmunitario, la depleción inmunitaria que me ha producido la radioterapia del primer cáncer, de un carcinoma faríngeo, por ejemplo. Ese es el concepto de una malignidad secundaria. Es decir, un cáncer que viene después o posteriormente a uno primario como consecuencia del tratamiento de este primario. En cualquier caso, lo que no podríamos seguir admitiendo es que hubiese esa confusión entre malignidad secundaria quiere decir metástasis. No. Para mí, malignidad secundaria quiere decir esto que acabo de explicar. Solución. Hemos hecho estos términos non-current, los hemos derogado para aclarar, y hay un término que sí determina la malignidad secundaria, un término más genérico, que no recuerdo ahora de memoria, para establecer que se ha producido una malignidad secundaria al tratamiento o subsidiaria al tratamiento de la malignidad que se originó en origen. Pero no porque haya una metástasis de ese cáncer orofaríngeo a la próstata, sino porque la depleción inmunitaria que ocasionó el primero trajo como consecuencia una mayor proclividad a tener un cáncer de próstata que en efecto se ha producido. Ese es un poco el tema que tuvimos que atacar. Bien, ¿qué ha pasado en las actualizaciones de las SMQs? Ahí que me voy muy rápidamente. Se nos ha pedido una actualización de, ¿cómo os diría yo? Los famosos Chimeric Antigen Receptor T-Cells Products, es decir, los CAR T-Cells que se están utilizando tanto en trastornos hematológicos, son un descubrimiento importantísimo. Ya sabéis que se vierte un genoma viral y se transforma los linfocitos T del paciente que se han sacado fuera, que se han sacado por plasmaféresis y se vuelven a inyectar. La efectividad de este tipo de terapia está siendo muy importante, pero con importantes efectos adversos que no puedo tocar en este momento,
uno de los cuales es que se aumentan las células, los linfomas de tipo T, es decir, linfomas y leucemias de tipo T, especialmente linfomas. Es decir, que consigues curar un proceso hematológico con el riesgo de, en un pequeño porcentaje, originar una nueva neoplasia hematológica que suele ser un linfoma de tipo T. Nos pidieron crear una SMQ para eso, que ha provocado una serie de modificaciones en otra SMQ referida a linfomas. No voy a entrar en detalle, pero veréis que en el futuro, estamos empezando ahora en febrero del 2026, esta SMQ fue aprobada por un grupo de expertos a los que preguntamos siempre. Nos pedís muchas veces SMQs, hay algunas que se desestiman pues porque se dan razones de por qué se desestiman, pero hay otras que nos parecen importantes y llevamos adelante. Esta que estoy explicando va adelante y veréis poco a poco que va llegando información en sucesivas versiones de Medra hasta que se convierta en una SMQ consolidada que se utilice para el seguimiento de estos CAR T-cells, de estos Chimeric Antigen Receptors que se están utilizando cada vez más en hematología. Y hacemos un giro de 180 grados para cosas menos médicas, menos proactivas, menos del contenido médico de Medra, y Medra avanza lentamente, o no tan lentamente, vamos, lo estoy intentamos que sea con la mayor celeridad posible, pero si veis el número de idiomas a los que ya está traducido, realmente es una tarea ingente. Ya lo del uzbeko que hay al final, que es uno de los que está en desarrollo, me puso en dudas como diciendo, ¿está Uzbekistán incluido en la Comunidad Económica Europea? Y no quiero llevaros a error. Como la Comunidad Europea nos ha pedido traducir a los 36 idiomas que tiene, pues ya piensa uno que todos los esfuerzos de traducción de Medra tienen que ser para la Comunidad Económica Europea, para dar opción a todas las lenguas de la Comunidad Económica Europea. No es el caso. Evidentemente, el caso del maltés sí es Comunidad Económica Europea, el uzbeco no. Es que Uzbekistán ha pedido la traducción de Medra porque quiere utilizar Medra. Y como veis, nos pone en el brete de tener que traducir cada vez más y más traducciones que contratamos a una empresa exterior. En el caso del español, tanto Ana, quien conocéis, como yo, vigilamos continuamente las nuevas traducciones que hace ese traductor externo, con lo cual el español pues, es una lengua especialmente mimada en la traducción, y si a pesar de ello seguís encontrando problemas, os exhorto a que nos los contéis a través de la web para que los corrijamos. Hay actualizaciones importantes en estas secciones del puntos a considerar, el que se refiere a términos, a selección de términos, el que está más relacionado con la codificación. Perdonadme. Hay aspectos relacionados en la 2.2 con respecto a la calidad de los datos. No voy a entrar en eso porque realmente esto excede las posibilidades de esta presentación. Pero sí, por ejemplo, en los errores de medicación, si os pide que no se recomienda el utilizar términos pertenecientes a los errores de medicación cuando lo que estás intentando descubrir son escenarios en los que se pueda haber producido ese error por un uso intencionado. O sea, por ejemplo, pensar en el ejemplo que se pone, el ejemplo es el paciente tomó como la mitad de la dosis mínima recomendada en el prospecto del producto. Uno se puede sentir tentado de decir dosis subterapéutica accidental, dosis subterapéutica intencional. No lo sabes, simplemente es una dosis subterapéutica. Luego lo que te está diciendo el documento es no te vayas más lejos, no sobrecodifiques. Si no está clara si ha habido intencionalidad o ha habido pues sencillamente un uso accidental, quédate en el escalón anterior sin intentar usar más términos interpretativos de una información que no tienes. En la sección 3.16 se toca el mal uso, abuso y adicción, no tanto porque no estén bien definidos en Medra, que sí lo están, sino porque son conceptos que bailan, que se definen de forma diferente en diferentes países. Entonces da una serie de consejos, especialmente explicar muy bien el contexto en la narrativa, habida cuenta de que lo que es un mal uso
pues puede no definirse por diferentes reguladores de diferentes países, tal y como lo definimos en Medra. Entonces hay que ampliar un poco la flexibilidad para entender estas situaciones. Y luego el uso del producto fuera de indicación y la sospecha de uso fuera de indicación es lo que os he explicado antes cuando os he enseñado la diapositiva. El dar opción al que interpreta y que no solo ratifique el uso fuera de indicación el que informa, sino que ambos puedan informar, el que informa diciendo que es uso fuera de indicación, el que recibe la información diciendo que él sospecha que es un uso fuera de indicación. Ya vamos entonces adelante. En el término de recuperación, en el Points to Consider de recuperación y presentación de datos, fecha y versión es lo único que ha cambiado, y el Companion Document va con actualizaciones previstas que iréis viendo en mayo, que veréis en mayo del 2026, especialmente en la nueva parte de cosas relacionadas con o problemas relacionados con la manufactura, problemas de seguridad en la manufacturación de un producto. Vuelvo a decir, esto excede el que me ponga aquí a hablar ahora porque si no, no nos daría tiempo. Tocamos al final algunas cosas y nos queda tiempo. Bueno, ¿y cómo ponemos en relación Medra con otras terminologías? Entonces aquí podéis ver, si pasamos una de los mapeos que estamos haciendo, que es un mapeo unidireccional, el mapa de CIE 10 con Medra. Entonces, en la última versión que se ha publicado el 26 de enero de 2026, pues se ha utilizado la versión de la Organización Mundial de la Salud, o sea, la versión de 2019, la versión Core, y en el caso de Medra la 28.1. Claro, vamos siempre con un cierto decalaje. Hay que ir a versiones un poco más antiguas de la actual. Eso creo que es fácil de entender. Es una actualización bianual, la próxima ocurrirá en junio, y hay un mapa de equivalencias que contiene aproximadamente 11.000 relaciones, ¿no? ¿En qué va mejorando este mapeo? Bueno, pues quizá en dos situaciones. Hay asignación de 117 términos, algunos términos nuevos, porque van surgiendo nuevos LLTs en Medra, que dan opción a una mejor concordancia entre el concepto de CIE 10 y el concepto de Medra, porque al haber nuevos términos en Medra se produce una relación de cambios de semántica más adecuada. Pero es que además términos anteriores con los que considerábamos imposible o difícil encontrar una relación semántica entre las dos terminologías, pues en el caso de estos 249 términos, ha habido, explorándolos un poco más, se ha considerado que sí, se pierde una cierta información, pero que es mejor crear un enlace, porque aunque los cambios semánticos no sean equivalentes, siempre es mejor ofrecer un enlace que darlo por imposible o por no mapeable. Entonces haya habido 249 cambios, que es fácil deducir pues, qué tipo de ejercicio se ha intentado. Al fin y al cabo, ambas cosas son una mejora del ajuste entre ambas terminologías. Esta es una fotografía de dónde encontrar el mapa ICD-9 en Medra. Lo veis que es en la zona de descargas, para la que necesitáis vuestra contraseña. Y aquí tenemos el mapa de las terminologías relacionadas. A ver si Terminology for Categorized Adverse Events Reporting de los dispositivos médicos. Siempre se me olvida el IMGRF, que decimos siempre. No consigo acordarme exactamente de cuál es la solución del acrónimo, pero al fin y al cabo es una sociedad que tiene la clasificación de los problemas en general que se producen con los dispositivos médicos. Ya teníamos mapeado el anexo E. El anexo E no es nada nuevo. Me da un poco de rabia porque sí me gustaría ver. Lo que pasa es que con este sistema nuevo me da un poco de miedo el poneros en... Podemos verlo al final. Pero ya existe, el anexo E está relacionado con problemas que se producen en
problemas que se producen en el paciente, problemas de salud que se producen en el paciente como consecuencia del uso de un dispositivo. Y eso ya está mapeado en Medra. Tenemos muchos términos relacionados a devices o dispositivos médicos. Entonces, se ha actualizado un poco ese mapeo, se han añadido algunos términos nuevos, pero lo que hemos hecho aquí es ampliar algo que ya existía. Por eso se le llama health effects, impactos en la salud del uso de un dispositivo médico. Pero claro, lo que ha habido con posterioridad es un acuerdo entre ICH y esta sociedad de términos médicos, de términos relacionados con dispositivos médicos, para encontrar también términos en Medra o surtir términos en Medra que tengan que ver con el anexo A. Y el anexo A sí que tiene problemas puramente mecánicos de lo que son los dispositivos médicos. Es decir, alteraciones ópticas de un dispositivo, alteraciones en que un dispositivo destinado a producir temperatura o a enfriar se excede en la temperatura o en el enfriamiento que produce. Es decir, no problemas de salud, sino alteraciones, fallos en la función que esperas del dispositivo. Y claro, este grupo tiene IMDRF, que no consigo la traducir, sí tiene toda una terminología para explicar estas alteraciones en el funcionamiento, en el funcionamiento como máquina del dispositivo. Bueno, hemos añadido términos nuevos que faltaban en Medra, algunos ya existían dentro de este concepto de anexo A, pero en esta óptica de lo que es un dispositivo médico faltaban muchas más cosas. Y ahí hemos añadido también términos nuevos, porque el hecho de que se produzca una opacidad en la lente de un endoscopio, algo puramente mecánico, también atañe a la seguridad de la información que vas a obtener. Y nos interesaba que ciertos conceptos en este ámbito del anexo A también estuviesen representados o encontrasen un término muchas veces literal, muchas veces muy próximo al concepto que se expresa en la terminología de dispositivos médicos, pero que se encontrasen representados en Medra. Entonces, esto sí que es una novedad. También Medra surte términos para los conceptos en el anexo A de la clasificación que tienen esta sociedad relativa a los dispositivos médicos. Veis ahí los enlaces. Si tengo oportunidad luego, sin poner en riesgo la presentación que estoy haciendo, investigaremos un poco la diferencia entre el anexo E y el A, aunque es muy fácil de encontrar si la buscáis un poco en Internet. Y Tomás, ya hay sabéis una que pregunta. Sí, Tomás, hay adelante. otra pregunta que acaba de entrar. Sería, en productos sanitarios y según la definición de incidentes del MDR y las guías de MDCG, ¿debería codificarse interrupción de terapia si no se ha completado el tratamiento o sería suficiente considerarlo en la evaluación clínica y codificar tan solo el incidente, por ejemplo, goteo de la jeringa? Me cuesta entender temas, una pena que no podamos hablar directamente. La interrupción de terapia en general está más relacionada, no debe interpretarse como una interrupción, no sé si voy a contestar adecuadamente, como una interrupción definitiva. O sea, en general, si falta una dosis porque el paciente se ha olvidado de una medicación o no está disponible en la farmacia y se produce una interrupción corta durante un periodo determinado de tiempo, hay que utilizar interrupción de terapia. Cuando se interrumpe completamente porque el paciente no la tolera o porque ha habido, por cualquier razón, o ha habido una interrupción en el suministro de un determinado producto, entonces se habla de cese de terapia, el therapy cessation que tenéis. No sé si os estáis refiriendo un poco a este problema. La visión completa de lo que me has contado no consigo verla en su totalidad. Lo que sugiero es que como luego la vamos a ver, en todas vuestras preguntas se recopilan en un Excel. Si no consigo aclararla luego al final, la veré luego con detenimiento y la contesto más en concreto
a través de vuestro email en esa revisión final que hacemos de vuestras preguntas. Bien, Medra, como decía, evoluciona en el mapeo con SNOMED. La próxima actualización pues, incluye el mapeo, en este caso bidireccional, que encontraréis a partir de la versión de Medra de 27.1 y el SNOMED de enero de 2025. La última versión publicada, perdón, esta es la última versión publicada de abril de 2025. La próxima versión será en abril de 2026. Aquí os estaba enredando un poco. Veis un poco el mapeo abajo. SNOMED es una clasificación más prolija, con lo cual el número de links de SNOMED hacia Medra es más pequeño que en sentido contrario. Pero bueno, es una evolución para la que podéis proponer cambios continuamente porque hay una conexión online para que vosotros propongáis nuevos enlaces o cambiéis los existentes. Las famosas API, es decir, las Application Program Interface, que es la traducción de API, es algo que permite que no tengáis que efectuar una relación manual de los ficheros ASCII o ACS, no se le ahora la extensión, tener que utilizarlos individualmente para cargarlos en vuestra base de datos. Hay una serie de procesos automatizados que podéis utilizar gracias a estas aplicaciones de descarga que permiten que esa tarea hecha a mano, por así decirlo, se construya de forma automática en vuestra base de datos. Entonces puede utilizarse para acelerar el proceso de incorporación de una versión de Medra. Por ejemplo, si queréis, hay una API que carga automáticamente la herramienta de búsqueda. Ya sabéis que el browser o en vuestra base de datos tenéis una cajita donde ponéis una determinada palabra que os busca todos los términos en Medra relacionados con esa partícula que habéis escrito. La posibilidad de insertar eso y de crear esa funcionalidad se puede hacer automáticamente seleccionando el Application Program Interface que se encarga de esta gestión de búsqueda, sin que tengáis que construir o pedirle a vuestro servicio informático que construya manualmente las relaciones necesarias en una base de datos multirrelacional que puede en determinado momento ser compleja. Esta es la zona donde podéis encontrarlo. Tengo que beber porque tengo la garganta mal, perdonadme. Veis a la izquierda de la diapositiva How to Use y en Tools, el cuadrito rojo, os da enseguida opción a dónde encontrar estas APIs. Novedades para nuestros usuarios. Las tarifas de suscripción a Medra no han aumentado desde 2005, aunque esto no es el centro de la diapositiva. La diapositiva quiere decir sobre todo que se puede pagar con tarjeta a partir de ahora una suscripción a Medra. Es un procedimiento más rápido, más sencillo y que facilita las cosas. Se ha añadido pues una reclamación como diciendo no hemos aumentado la suscripción a Medra. En general la suscripción, el mantenimiento de Medra que necesita evidentemente de un soporte económico se va equilibrando porque van entrando nuevos suscriptores pequeños que han ido compensando las fusiones de las grandes compañías que son las que pagan más. Entonces perdemos cuando se produce una fusión, ganamos cuando vienen nuevos suscriptores. Por eso, al fin y al cabo, hay un equilibrio y durante tanto tiempo pues no ha habido un aumento en la suscripción que siempre mantenemos como una cantidad razonable, aunque esto esté siempre sujeto a opiniones. Advertimos, igual que en vuestros bancos se producen fenómenos de phishing y la gente coge un logotipo para mimetizar el email o el mensaje del banco, está ocurriendo lo mismo utilizando mensajes de Medra
con intención de introducir pues, un malware donde puedan actuar vuestro ordenador. Con el caso de un banco decimos lo mismo. Las comunicaciones oficiales de MSSO nunca van a pedir que verifiquéis credenciales. Es muy fácil crear un phishing, o relativamente fácil, para enteraros de vuestra contraseña y utilizar Medra sin pagar mi suscripción. Dicho en un programa muy sencillo. Estad al tanto y si os llama la atención algo, informar al servicio helpdesk para que podamos estar nosotros, daros información preventiva sobre estos casos de phishing. Ofertas de formación de Medra. Aquí ha sido muy considerada Ana, que es quien ha hecho la traducción. Yo creo que ella siempre termina utilizando la palabra formación, que es lo que decimos, utilizamos más en la península, y luego en los siguientes diapositivas habla de capacitación, que es lo que utilizáis más en Latinoamérica. A mí siempre me hacen gracia estas cosas. Capacitación o formación es igual. Tenéis el servicio, este servicio de actualización de Medra, que al fin y al cabo es una plataforma, el LMS es una plataforma de lo que es el e-learning, que es una formación bajo demanda, que tú vayas a determinadas zonas de información de Medra que te interesan en ese momento, según 3 niveles. Un muy básico, introducción a Medra, o una codificación sencilla o una codificación más avanzada. Y veis que hay diferentes módulos, hay algunos muy específicos. Por ejemplo, en el avanzado veis cómo utilizar, o vais a tener muchos ejemplos de codificación relacionados con situaciones de embarazo o de situaciones especiales en las que la codificación es más compleja. Vosotros podéis seleccionar el tipo de área que queréis investigar y entonces elegir qué tipo de módulos os interesa más. Y dentro de estos 3 módulos, a su vez, podéis actuar con la máquina de 2 formas, buscando un certificado, con lo cual tendréis que hacer como una especie de examen. El proceso os pondrá, os desafiará, por así decirlo, a que tengáis que dar una codificación correcta a un ejemplo que os pone en un tiempo determinado, para obtener al final un certificado que atestigüe que sois ágiles en la codificación con Medra. Si esta tensión os puede producir trastornos arrítmicos y no creéis en ese momento o queréis ir más tranquilos e investigar sencillamente una zona, pues podéis meteros sin esta necesidad de ir a un certificado y al final, después de la exploración, si obtenéis un badge como corroboración de que habéis estado interesándoos por mejorar vuestra codificación en un determinado aspecto. Bueno, aquí hay una especificación numérica de cuánto han crecido cada cosa, mucho más los certificados que las insignias o badges, lo cual quiere decir que hay una intención de obtener un refrendo de que el que utiliza la herramienta quiere a la vez que obtener un certificado. Vamos mejorando en el añadido de nuevos idiomas. Veis que el español está en el límite inferior derecho. Os cuentan ahí las traducciones de los módulos de aprendizaje se producen de forma progresiva y en el itinerario 2 de codificación básica ya está disponible en chino y coreano. ¿Qué quiere decir esto? Que un lenguaje con muchísimas personas, muchísimos millones de habitantes como es China, ya tiene traducción en el itinerario 2, lo que quiere decir que en el caso del español, que somos unos poquitos menos, aunque somos también muchísimos, pues yo creo que solo está traducido al español en el itinerario 1, es decir, en el de los aspectos básicos de Medra. Pero irán creciendo en todas las traducciones de forma que al final podáis utilizar esta herramienta en vuestro idioma. Hay un proceso de capacitación, lo que os decía antes, conjunta entre Medra y Hoodrock, que son los 2 elementos para componer un mensaje E2D. Entonces, se han programado sesiones en las que va a proveerse entrenamiento en las 2 terminologías o en las 2 clasificaciones. La siguiente va a ocurrir el día 23 y 24 de abril en el Reino Unido, al norte de Londres, en un
pueblecito que hay pues un poco, no muy lejos de Londres, tiene una buena comunicación por tren, pero que no recuerdo el nombre, en una palabra, no puedo decir otra cosa, pero que al fin, se trata al fin y al cabo de volver a resucitar o a crear una información face to face y a la vez conjunta para atender las dos clasificaciones de Medra utilizadas en el mensaje 2B, la terminología médica y la terminología de farmacia. Entonces, este uso integral combinado va a tener unos módulos e-learning, va a tener prácticas, pero siempre, aunque haya elementos proyectados de un webinar y demás, siempre en un entorno presencial donde podáis hacer preguntas. Las sesiones serán presenciales, serán en formato de taller interactivo, es lo que os he estado explicando, siempre me adelanto, de los principios, utilizando siempre lo mismo, el elemento de puntos a considerar, el documento, con luego una serie de problemas prácticos a solucionar. El registro está abierto en nuestra página web, en la pestaña de Classes of Face-to-Face Training. Luego podemos investigarlo brevemente, que voy un poquito justo de tiempo. Claro, el COVID la verdad es que nos puso muy difícil la afición de los suscriptores a la formación online, perdón, no, la formación presencial, todo lo contrario. Y entonces hay una comunicación donde se os está pidiendo información a los usuarios sobre qué tipo de formación, cuando habéis recibido formación online, pues si es de qué tipo si la consideráis de calidad y también hasta qué punto consideráis que es una formación que preferís seguir manteniendo, habida cuenta de la pérdida de interés que ha habido después del famoso COVID que nos obligó a todos al uso online. Próximas reuniones, y con esto entramos al final de este curso o de esta presentación. Veis que este 22 de abril existirá ese curso presencial en el Reino Unido del que ya hemos hablado. Finalmente, el pueblo es Hatfield, que está, como digo, al norte de Londres. La fecha la tenéis ahí registrada, pero hay nuevas formas de nuevas reuniones con usuarios, que insisto, esto no son las reuniones de usuarios, claro que dan formación sobre Medra, pero están más orientadas a intercambiar información. Por lo tanto, vamos a dar problemas, vamos a especificar problemas relacionados con el uso de Medra habitual de usuarios que ya tienen experiencia en Medra. No debe uno venirse a esta reunión de usuarios pensando que va a obtener una información básica sobre Medra. Es más algo relacionado con la interacción, los problemas que os encontráis y el intercambio de experiencias entre diferentes suscriptores. Esto va a ocurrir también en Inglaterra previamente a esto que os enseñaba antes. Es decir, primero tendremos la reunión. Perdona, que os estoy informando mal. Estoy saltando muy deprisa. Os estaba hablando ahora en junio de la reunión de usuarios en Estados Unidos. Disculpadme que la haya confundido con la que os hablaba antes en Londres. Ahí tenéis las características en Filadelfia, Pensilvania. Habrá también una reunión en China. Las fechas están todavía por confirmar. El mes será en mayo. Habrá otra reunión para nosotros, es decir, Latinoamérica, en español, y España, Ciudad de México, en septiembre, todavía fechas por determinar. También en Oriente Medio, en el Cairo, Egipto. Esto os da una idea de cómo se va extendiendo el uso de Medra, que ya está evidentemente consolidado desde hace mucho tiempo. Y finalmente también hay una en República de Corea. Quizá alguna vez tengamos alguna, no sé si es del Cairo o desde dónde, para incluir a los países africanos, que no es ninguna sorpresa si os digo que van siempre por detrás de la evolución de la farmacovigilancia en el mundo.
Entonces, esto es lo que tenía que contaros. Estamos al borde, quedan 5 minutos. No sé si queda alguna pregunta. Siempre me extiendo más en comentarios un poco paralelos, pero encantado de aclarar No hay alguna ninguna otra duda. pregunta. No, por ahora no hay ninguna pregunta. Puedes seguir. Bueno, voy a entonces a, por ejemplo, lo que hemos visto en la... me parece que es importante que veáis, creo que tengo en la parte en español, veis aquí, selección de términos puntos a considerar. Veis que tenéis una opción control de cambios. Claro que este es muy útil. Si le doy a clic me va a bajar un fichero y no quiero andar enredando. Pero en el fondo vais a obtener un documento de Word donde está en red line, con control de cambios, donde se han producido los cambios que os enseñaba antes en una diapositiva. Y ahí es muy fácil que veáis, mira, sí, han añadido un término nuevo, han tachado uno antiguo, en dirección a lo que os estaba comentando antes con el off-label y todos estos problemas. Y ahí veréis muy fácilmente dónde ha variado el documento sin tener que ir migrando página a página, ¿no? Que es siempre más cómodo. Cuando estábamos hablando también de las API, cuando veis How to Use in Medra, decíamos ir a Tools, y ahí veis que tenéis varias opciones, los nuevos browsers de Medra, pero ahí tenéis una opción que es APIs, y ahí podéis obtener, os da una explicación general, un resumen, y está dando... pero me va a pedir un login para las APIs en concreto, claro. Como veis, si me voy para atrás, si yo quiero realmente empezar a bajar a mi base de datos, enseguida la web te pide sí, pero es usted suscriptor, identifíquese, por eso no puedo entrar en enseñaros cada una de las APIs en particular. Pero os ponía aquel ejemplo que hemos visto de, por ejemplo, la herramienta de búsqueda. Yo había buscado quizá, para terminar rápidamente, en una búsqueda que hice muy rápida, pero no lo voy a encontrar. Sí, quizás sí. Cuando se hablaba de, a ver si enredando con ChatGPT, veis el anexo E que os decía, cuando hablábamos de los devices. Por cierto, IMDRF significa International Medical Devices Regulatory Forum. Va a ser verdad eso de que anda uno perdiendo algo de memoria con los años. Pero el anexo E contiene muchas cosas que son conceptos que ya existen en Medra. Si veis viendo, al hacer clic en el anexo E, veis además dentro del sistema nervioso, lo voy a abrir, y veis enseguida que aparecen conceptos. Balance problem, brain injury, cerebral edema, términos que pueden ser proceder del uso de un dispositivo y que tienen su término Medra ya muy concreto. Y fijaros que lo estoy buscando en la página del International Medical Device. Claro, si de aquí bajo hasta abajo y le digo, ya sé que la zona E, es decir, de alteraciones de la salud de un paciente, ya está incorporada en Medra, pero ahora me han contado que el anexo A también empieza a tener términos en Medra y se van añadiendo cada vez más. Veis que son muy distintos. O sea, que estamos hablando de un problema de interacción entre varios dispositivos médicos, por ejemplo, que pueden llegar a tener una conexión no deseada, problemas de manufactura, problemas químicos. Claro, si lo abro, os encontráis debajo la emisión de un olor que no se busca, una alteración del material, por ejemplo, porque se rompe, porque se produce una explosión, porque se produce una rotura del dispositivo. Veis que la naturaleza de este anexo A es muy diferente a los problemas médicos. Bueno, Medra empieza a tener y va a tener más conceptos relativos a este anexo A, porque al final, como os ponía como ejemplo, el que se opacifique la lente de un endoscopio también es un problema que puede terminar en un conflicto de seguridad, en una situación de falta de seguridad. Muy bien, terminamos, acabamos de agotar nuestro tiempo. Si no hay más preguntas, pues mi agradecimiento por vuestra atención.
espero veros pronto. No sé si estaré en Ciudad de México, está todavía por concretar, pero si no, espero veros pronto y os mando un saludo desde Madrid, como siempre. Muchas gracias Gracias. y Valerie, muchas gracias por tu ayuda y por el apoyo técnico. Gracias, Con que esto tengas puedo. buen día y a todos. Chao, chao. Bueno.